El estrés es un tirano moderno. No tiene rostro, pero nos persigue. No tiene voz, pero nos grita en la mente. No tiene cuerpo, pero lo sentimos en cada músculo tenso, en cada respiración entrecortada, en cada noche de insomnio. Se ha convertido en el enemigo silencioso de nuestra era. Un veneno que corre por nuestras venas, disfrazado de rutina, de responsabilidad, de éxito. Nos han dicho que es inevitable, que es el precio de la vida adulta, que es el combustible de la productividad. Pero, ¿y si todo lo que sabemos sobre el estrés está mal? ¿Y si, en lugar de temerlo, aprendiéramos a domesticarlo, no con soluciones vacías, no con afirmaciones superficiales, sino con una estrategia que ha resistido siglos, nacida en tiempos donde la vida era una prueba constante de resistencia, forjada por mentes que entendieron algo que el mundo moderno ha olvidado? Esta no es una historia sobre controlar las emociones. No es una historia sobre respirar profundo o repetir frases motivacionales frente al espejo. Esta es una historia sobre guerra, una guerra que se libra dentro de nosotros cada día, cada hora, cada segundo. Una guerra entre la mente y la realidad, entre la expectativa y lo inevitable, entre el deseo de control y la naturaleza caótica del universo. Pero en toda guerra hay estrategias, y quienes las dominan sobreviven, prosperan, trascienden. Algunos las descubren por instinto, otros las aprenden por necesidad. Tú estás aquí porque sabes, en lo más profundo de tu ser, que debe haber otro camino. Un camino que no dependa de un mundo que nunca dejará de ser incierto, sino de una fortaleza interna que nada ni nadie pueda quebrar. Hoy te llevaré a través de 5 secretos que han estado ocultos a plena vista. 5 principios que separan a los que se consumen en la angustia de los que caminan con imperturbable claridad. Estos no son trucos baratos, no son consejos vacíos de autoayuda. Son armas. Y como cualquier arma, pueden ser ignoradas y seguir vulnerables, o pueden ser empuñadas con maestría para enfrentar la vida con una fuerza que pocos llegan a conocer. Pero una advertencia antes de continuar: esta no es una enseñanza cómoda. No busca aliviarte momentáneamente, no busca que te sientas mejor por un instante. Busca transformarte, arrancarte las excusas, enfrentarte a la verdad. Porque la verdad, aunque dura, es la única vía a la verdadera libertad. ¿Estás listo para ver el estrés con nuevos ojos, para entender lo que otros han pasado por alto? Si es así, avancemos. Lo que sigue no es fácil, pero lo fácil nunca ha forjado a los inquebrantables. Capítulo 1. El mito de la calma. ¿Por qué el estrés no se vence? Se domina. La idea de que la paz mental proviene de la ausencia de estrés es una de las mentiras más grandes que nos han vendido. Nos dicen que debemos evitar las preocupaciones, que el equilibrio emocional es un estado de calma inquebrantable, que la clave para una vida sin ansiedad es eliminar los problemas y alejarnos de cualquier tipo de conflicto. Pero el mundo no funciona así. La vida no es un lago en calma, es un océano en constante movimiento. Un guerrero no se entrena para que la batalla desaparezca, se entrena para pelear mejor. Un navegante no espera que el viento se detenga, aprende a usarlo para llegar a su destino. En la filosofía estoica nunca se habló de eliminar el estrés, porque eso sería una ilusión. Los estoicos vivieron en tiempos de guerra, de traiciones políticas, de hambre, de desafíos constantes. No podían darse el lujo de esperar un entorno perfecto para encontrar serenidad. En su lugar, entendieron que la verdadera paz no es la ausencia de caos, sino la capacidad de mantenerse firme dentro de él. No se trata de escapar del fuego, sino de aprender a caminar dentro de él sin ser consumido. El error que comete la mayoría es pensar que la ansiedad y el estrés son un enemigo a erradicar.
La realidad es que son simplemente señales de que estás vivo, de que estás en movimiento, de que tu mente y tu cuerpo reaccionan al mundo que te rodea. Lo que diferencia a quienes son destruidos por el estrés y quienes lo utilizan como una herramienta es una sola cosa: interpretación. No es la emoción lo que causa daño, sino la forma en que la procesamos. Piensa en un atleta antes de una gran competencia. Su corazón se acelera, su respiración se vuelve más intensa, sus músculos se tensan. ¿Es estrés? Sí. ¿Es algo negativo? No. Es su cuerpo preparándose para el rendimiento. Ahora imagina a alguien que tiene una entrevista de trabajo y siente lo mismo. Pero en lugar de interpretarlo como preparación, lo ve como una amenaza, como un problema. En ambos casos, el cuerpo reacciona de la misma forma, pero la diferencia está en cómo la mente lo percibe. Los estoicos entendieron esto con absoluta claridad. No buscaban eliminar las emociones, sino entrenar su mente para que nada externo pudiera sacarlos de su centro. No pretendían ser insensibles ni indiferentes, sino lo suficientemente fuertes como para que ninguna circunstancia pudiera dominarlos. Porque el que es gobernado por su entorno nunca será libre, pero el que domina su percepción de ese entorno jamás podrá ser esclavizado. La clave no está en buscar un mundo sin estrés, sino en construir una mente que sepa cómo enfrentarlo. No se trata de reducir la intensidad de la vida, sino de aumentar nuestra capacidad para manejarla. No es cuestión de huir del caos, sino de caminar en medio de él con una calma inquebrantable. Quien comprende esto deja de ver el estrés como una amenaza y empieza a verlo como un aliado. No lo teme, lo usa, no huye, avanza. Y en ese momento, el mundo deja de ser un lugar que lo atormenta y se convierte en un terreno donde siempre tiene el control. El estrés no se vence huyendo de él, se domina caminando directo hacia él con la mente de un estoico. Capítulo 2. El parásito del futuro. Cómo el estrés se alimenta de lo que aún no existe. El estrés no se alimenta de lo que ocurre en el presente, se alimenta de lo que imaginamos que puede ocurrir. Se aferra a la incertidumbre, la amplifica, la retuerce hasta convertirla en un monstruo que nos devora desde dentro. No es la carga de la hora la que nos rompe, sino la acumulación de todos los futuros posibles que proyectamos en nuestra mente. Los estoicos comprendieron que la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de los eventos reales, sino de las historias que nos contamos sobre ellos antes de que sucedan. Una mente sin entrenamiento es una máquina de fabricar desastres. Analiza cada situación desde el peor ángulo, anticipa problemas que aún no han nacido, amplifica cada inconveniente hasta hacerlo insoportable. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si nunca lo consigo? La mente se convierte en un tirano que vive adelantado en el tiempo, un arquitecto de catástrofes que nos condena a vivir en la angustia de lo que podría pasar, sin darnos la oportunidad de enfrentar lo que realmente está pasando. El problema es que la mente no distingue entre lo real y lo imaginado cuando de estrés se trata. El cuerpo reacciona a los pensamientos catastróficos con la misma intensidad con la que reaccionaría a un peligro real. La ansiedad se dispara, la respiración se acelera, los músculos se tensan. Y todo esto ocurre sin que haya una amenaza presente, solo la sombra de una posibilidad. En otras palabras, el estrés futuro cobra una deuda con nuestro cuerpo por un peligro que quizás nunca llegue. Los estoicos tenían una técnica para enfrentar este parásito del futuro. No intentaban controlar lo que estaba por venir, porque sabían que era imposible. En lugar de eso, se entrenaban para ser dueños de su respuesta. Sabían que el único territorio donde tenían poder era el ahora, el presente absoluto, el único instante donde la vida realmente ocurre.
No vivían en el qué pasará, sino en el qué puedo hacer ahora. No se paralizaban con hipótesis interminables, sino que enfrentaban lo que tenían delante con la calma de quien sabe que solo se puede lidiar con una batalla a la vez. Piensa en alguien que camina sobre una cuerda floja. Si mantiene la vista fija en cada paso que da, avanza con firmeza. Si empieza a mirar hacia abajo, a preocuparse por lo que ocurriría si cae, a imaginar el desastre antes de que ocurra, pierde el equilibrio y cae. No porque haya tropezado con algo real, sino porque el miedo lo desestabilizó antes de tiempo. Así es el estrés basado en el futuro. Nos hace perder el control antes incluso de haber enfrentado el desafío. El entrenamiento estoico consistía en desarrollar una relación radical con el presente. No se trataba de ignorar el futuro, sino de comprender que pensar en él de forma obsesiva no cambia nada. Lo que determinará el resultado no es la cantidad de angustia que acumulamos, sino la claridad con la que actuamos en el momento en que las cosas suceden. Porque cuando el futuro finalmente llega, no se siente como lo imaginamos. Es solo otro presente, otro instante donde, como siempre, la única opción real es responder con la mejor versión de nosotros mismos. El estrés futuro es el miedo a una sombra. La mayoría de los desastres que anticipamos nunca ocurren, y cuando ocurren, somos más capaces de enfrentarlos de lo que pensábamos. El estoico no deja que su mente lo arrastre a tormentas que aún no han llegado. Se planta firme en el ahora y enfrenta la vida desde ahí, sin deudas emocionales, con un mañana que aún no existe, porque solo el presente es real. Todo lo demás es un truco de la mente. Capítulo 3. La cárcel de las reacciones. El arte estoico de elegir la respuesta. La mayoría de las personas viven reaccionando. Cada estímulo externo las empuja como si fueran hojas arrastradas por el viento. Un comentario negativo las enfurece. Un obstáculo inesperado las frustra. Una situación de incertidumbre las paraliza. No controlan su estado interno porque han entregado ese control al mundo exterior. Se han convertido en esclavas de lo que ocurre a su alrededor, como marionetas que bailan al ritmo de cada problema, de cada dificultad, de cada palabra ajena. Y esa es la verdadera raíz del estrés, la pérdida de autonomía sobre nuestras propias emociones. Los estoicos veían esta dinámica como una prisión invisible, una trampa en la que caen aquellos que nunca han aprendido a gobernarse a sí mismos. Porque cuando vives reaccionando a todo, no eres libre. Cualquier circunstancia puede manipularte. Cualquier persona puede alterar tu paz con una simple palabra. Cualquier inconveniente puede convertirse en una tormenta interna. Y si tu estado emocional depende de algo que está fuera de tu control, entonces jamás estarás en paz. Pero aquí está la clave. Nadie puede obligarte a reaccionar de cierta manera sin tu permiso. Los estoicos descubrieron que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio radica el poder más grande que cualquier ser humano puede poseer, el poder de elegir. Elegir si una ofensa merece una respuesta. Elegir si un problema debe convertirse en una crisis. Elegir si el estrés tiene permiso para invadir la mente o si será redirigido hacia algo útil. Imagínalo de esta forma. Una persona te insulta en la calle. Automáticamente tu cuerpo se tensa, la sangre hierve, la mente entra en modo de confrontación. Pero aquí es donde ocurre algo crucial. En ese pequeño instante antes de reaccionar, tienes una elección. Puedes devolver el insulto, alimentar la rabia, convertir la situación en un conflicto, o puedes ignorarlo, verlo como una distracción sin importancia, entender que la emoción inicial no tiene que dictar tu respuesta. Este es el entrenamiento estoico, romper el automatismo de las reacciones impulsivas. Y esto no se trata de reprimir emociones, sino de gobernarlas. Significa que en lugar de ser controlado por la ira, la frustración o la ansiedad,
Eres tú quien decide cómo responder. Significa que el estrés deja de ser un reflejo incontrolable y se convierte en una señal que puedes utilizar estratégicamente. Piensa en un guerrero en el campo de batalla. Si reacciona impulsivamente ante cada movimiento del enemigo, si se deja llevar por la emoción del momento sin control, es solo cuestión de tiempo antes de que cometa un error fatal. Pero si mantiene la calma, si evalúa cada movimiento con claridad, si decide sus acciones en lugar de ser arrastrado por el caos, entonces tiene el control de la batalla. La vida no es diferente. La mayoría de las personas entran en una espiral de estrés porque creen que no tienen otra opción. Ven los problemas y automáticamente sienten angustia. Reciben malas noticias y automáticamente entran en pánico. Pero en realidad, siempre hay un espacio entre lo que sucede y la manera en que respondemos. Ese espacio puede ser un segundo, un minuto, un día. Y en ese espacio se define si eres esclavo de las circunstancias o dueño de tu destino. Los estoicos practicaban esto de formas sorprendentes. Se entrenaban para recibir malas noticias sin cambiar su expresión facial. Practicaban ejercicios de incomodidad para fortalecer su resistencia emocional. Se exponían deliberadamente a situaciones de tensión solo para aprender a mantener la calma bajo presión. Porque sabían que la vida no se trata de evitar el caos, sino de ser inquebrantables en medio de él. Si el estrés es una constante en tu vida, la pregunta no es cómo eliminarlo, sino cómo cambiar tu relación con él. En lugar de reaccionar automáticamente, empieza a notar ese espacio entre lo que sucede y cómo respondes. Ahí es donde se esconde tu libertad. Ahí es donde puedes elegir qué emoción alimentar, qué pensamiento permitir y qué tipo de persona serás ante cada desafío. El mundo está lleno de ruido, de problemas, de provocaciones, pero nada de eso tiene poder sobre ti, a menos que le des permiso. La pregunta es, ¿vas a seguir reaccionando como una hoja en el viento o vas a empezar a elegir tu respuesta como un verdadero estoico? Capítulo 4. El peso invisible. Cómo el estrés se esconde en lo que no hacemos. Cuando pensamos en el estrés, imaginamos una presión externa, plazos, responsabilidades, conflictos, ruido. Pero lo que pocos comprenden es que el estrés más corrosivo no proviene de lo que hacemos, sino de lo que dejamos de hacer. No es la carga del día a día la que nos aplasta, sino el peso invisible de las decisiones evitadas, de las acciones pospuestas, de los pasos que sabemos que debemos dar y seguimos ignorando. Los estoicos entendieron que el sufrimiento más grande del ser humano no proviene de la fatiga del esfuerzo, sino de la angustia de la inacción. La mente es un juez implacable cuando sabe que estamos traicionando lo que deberíamos estar haciendo. Nos castiga con ansiedad silenciosa, con insomnio, con pensamientos recurrentes que nos recuerdan que hay algo pendiente, algo no resuelto, algo que sigue acechando en la sombra de nuestra evasión. Piensa en alguien que debe tomar una decisión importante. Cambiar de trabajo, terminar una relación tóxica, empezar un proyecto que lleva años postergando. En la superficie, parece que evitar la decisión es la opción más fácil, la menos estresante. Pero lo que realmente sucede es que el peso de la incertidumbre se acumula día tras día, gota a gota, hasta convertirse en una carga insoportable. No se siente como un problema obvio, sino como un malestar constante, como un ruido de fondo que nunca se apaga. Los estoicos se enfrentaban a este peso de manera radical. Tenían un principio claro. Lo que debe ser hecho ahora. No dejaban espacio para la postergación porque sabían que la procrastinación no es descanso, sino una forma de autoengaño. Cada decisión no tomada se convierte en una deuda emocional.
Cada acción evitada nos deja atrapados en un limbo mental donde el estrés se multiplica en silencio. La parálisis ante las decisiones es la fuente oculta de la mayoría de las ansiedades modernas. Nos estresamos no porque hagamos demasiado, sino porque acumulamos un inventario de cosas que sabemos que deberíamos hacer y seguimos ignorando. El problema es que la mente no olvida. Puede que distraigamos el pensamiento con entretenimiento, con excusas, con ocupaciones innecesarias. Pero en el fondo, seguimos sabiendo la verdad, y esa verdad pesa. Los estoicos practicaban la acción inmediata. Si algo debía resolverse, lo resolvían. Si había un miedo que enfrentar, lo enfrentaban. Si una conversación incómoda era necesaria, la tenían. No dejaban que las cosas flotaran en el aire porque entendían que el aire donde flotan los pendientes es el mismo donde crecen la ansiedad y el estrés. Haz un ejercicio ahora mismo. Piensa en algo que llevas evitando, un mensaje que no has respondido, una tarea que has pospuesto, una decisión que sigues ignorando. Siente el peso de su existencia. Es un peso real, aunque no puedas verlo. Y ahora imagina el alivio de resolverlo. El alivio de tomar una decisión, de cerrar el ciclo, de cortar la cuerda que lo mantiene suspendido en tu mente. Ese alivio es la prueba de que el estrés muchas veces no está en lo que hacemos, sino en lo que seguimos evitando. La vida no se vuelve más ligera cuando eliminamos responsabilidades, sino cuando dejamos de huir de ellas. Porque no es el esfuerzo lo que nos desgasta, sino la acumulación de cosas pendientes que nunca enfrentamos. Los estoicos lo sabían, y por eso no esperaban, no postergaban, no daban espacio a la parálisis, porque entendían que el mayor enemigo de la paz mental no es el trabajo duro, ni los problemas, ni el caos externo. Es la carga invisible de lo que sabemos que debemos hacer y aún no hacemos. Capítulo 5. El veneno de los otros. Cómo el estrés se contagia y cómo los estoicos se inmunizaban. El estrés no siempre nace dentro de nosotros. A menudo es algo que absorbemos del mundo exterior, un veneno invisible que nos intoxica lentamente. Entramos en un espacio lleno de tensión y sin darnos cuenta, nuestra respiración cambia. Nuestros músculos se tensan, nuestro estado de ánimo se oscurece. Nos rodeamos de personas ansiosas, frustradas o temerosas, y de repente sentimos su estrés como si fuera nuestro. El ambiente nos altera, las energías de los demás nos afectan. Las emociones ajenas nos atrapan como una telaraña de la que es difícil escapar. Los estoicos entendieron que la mente es porosa, que sin disciplina se convierte en un reflejo del entorno, que es imposible alcanzar la serenidad si nos dejamos contaminar por la desesperación de los demás. Sabían que el estrés es una epidemia emocional y que la única forma de no caer en ella es crear una barrera psicológica que impida que lo externo tome control de lo interno. Imagina que caminas por una ciudad caótica, coches tocando la bocina, gente discutiendo, teléfonos sonando, rostros tensos por la prisa, el enojo o el miedo. Aunque no haya una amenaza real, tu cuerpo responde. Tu mente se acelera, tu paciencia se reduce. Todo ese ruido externo se filtra en ti, como si el entorno tuviera el poder de moldear tu estado emocional. Y lo mismo ocurre en la vida cotidiana. Si pasas tiempo con personas llenas de preocupación, de ira o de frustración, esas emociones terminan contaminando tu propia percepción del mundo. Pero aquí está la clave. No podemos controlar el mundo exterior, pero podemos decidir qué permitimos que entre en nuestra mente. Los estoicos practicaban un concepto que hoy podríamos llamar higiene mental.
Así como lavamos nuestro cuerpo para evitar enfermedades, debían limpiar su mente de la influencia negativa del entorno. No significa aislarse ni volverse insensible, sino desarrollar una especie de escudo psicológico que impida que las emociones ajenas nos gobiernen. Uno de sus métodos más poderosos era la observación sin absorción. Miraban el caos del mundo como si estuvieran viendo una obra de teatro, con distancia, sin involucrarse emocionalmente, sin dejar que los problemas de los demás se convirtieran en los suyos. Veían a las personas perder la calma, discutir, entrar en pánico, y en lugar de ser arrastrados por esa energía, simplemente observaban. Este ejercicio es una forma de inmunización. La próxima vez que estés en un ambiente cargado de tensión, en lugar de reaccionar automáticamente, detente por un instante. Imagina que eres un espectador y no un participante. No te apresures a absorber la ansiedad de los demás. No te dejes arrastrar por emociones que no nacieron en ti. Observa, pero no participes. El otro pilar de la higiene mental estoica era escoger cuidadosamente las influencias. Sabían que la mente es como un jardín. Si permites que crezcan malas hierbas, tarde o temprano dominarán el paisaje. Por eso, elegían con quién pasar su tiempo, qué conversaciones alimentar, qué ideas permitir en su espacio mental. Evitaban a las personas que solo sabían quejarse, que veían problemas en todo, que se ahogaban en su propio pesimismo. Y cuando no podían evitarlas, usaban la barrera de la indiferencia estratégica. Escuchaban, pero no permitían que esas palabras dejaran cicatrices en su interior. El estrés no es solo una reacción a nuestras propias preocupaciones, es, en gran parte, el resultado de la energía que absorbemos del mundo. Y si no nos protegemos, terminamos viviendo en un estado de ansiedad que ni siquiera nos pertenece. Los estoicos sabían que la serenidad no es una cuestión de suerte, sino de elección. No podemos cambiar el hecho de que el mundo esté lleno de caos, pero sí podemos decidir si permitimos que ese caos nos habite. No podemos detener la tormenta, pero sí podemos aprender a caminar bajo la lluvia sin que nos afecte. Así que la pregunta no es si el mundo es un lugar estresante. La pregunta es, ¿has construido la barrera mental necesaria para que ese estrés no te domine? Conclusión. El último secreto, la libertad de un espíritu inquebrantable. El estrés, esa sombra que parece perseguirnos sin descanso, no es realmente lo que pensamos que es. No es un monstruo externo que nos ataca desde el mundo, ni un castigo inevitable de la vida moderna. Es un reflejo de cómo hemos decidido vivir, de qué hemos permitido que nos afecte, de la relación que hemos construido con lo que no podemos controlar. Nos han enseñado a verlo como una carga inevitable, cuando en realidad es un indicador, un síntoma de algo más profundo, una mente que aún no ha aprendido a gobernarse a sí misma. Los estoicos descubrieron algo que el mundo moderno ha olvidado. El estrés no está en los eventos, sino en nuestra percepción de ellos. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y tener experiencias completamente diferentes. Una se derrumba, la otra sigue adelante. Una se ahoga en el miedo, la otra encuentra claridad. Una reacciona sin control, la otra decide su respuesta con firmeza. No es la vida lo que cambia, es el entrenamiento mental lo que hace la diferencia. En este viaje hemos desmontado la verdadera naturaleza del estrés. Vimos cómo se alimenta del futuro incierto, cómo nos atrapa en la cárcel de las reacciones automáticas, cómo se oculta en las decisiones que evitamos y cómo se contagia de los demás como un veneno silencioso. Y con cada uno de estos descubrimientos nos acercamos a la única verdad que realmente importa. El estrés solo tiene poder sobre nosotros si lo dejamos entrar. Los estoicos
No buscaban eliminar el caos del mundo, porque sabían que eso era imposible. En su lugar, entrenaban su mente para volverse inquebrantable, porque la verdadera libertad no es tener una vida sin problemas, sino ser inalterable ante ellos. No es que los estoicos no sintieran presión, miedo o angustia, es que aprendieron a mirarlos a los ojos sin parpadear. Aprendieron a vivir en la tormenta sin dejar que la tormenta viviera en ellos. El mundo no se volverá menos caótico, la vida no dejará de lanzar desafíos, el ruido no desaparecerá. Pero eso no es lo importante. Lo importante es si permites que todo eso defina quién eres o si decides, aquí y ahora, que serás dueño de tu mente, de tus emociones, de tu destino. Ese es el último secreto, la clave que separa a los que son arrastrados por la vida de aquellos que caminan firmes sin importar las circunstancias. Nada tiene poder sobre ti a menos que le des permiso. La única pregunta que queda es, ¿seguirás entregándole ese poder al estrés o empezarás a reclamarlo para ti?